Capítulo 2. Dolor y placer, los dos grandes. El dolor te rompe, pero también te revela. El placer te seduce, pero también te guía. Ambos son maestros si sabes escucharlos. Cada decisión que tomas, cada hábito que repites, cada emoción que sientes, está influenciada por dos fuerzas universales, el dolor y el placer. No importa tu cultura, tu edad o tu historia. Estas fuerzas operan en todos nosotros, guiando silenciosamente nuestras acciones. Este capítulo es una invitación a mirar más allá de lo obvio, a entender cómo el dolor puede convertirse en tu maestro más sabio y el placer en tu brújula más precisa. Porque cuando aprendes a usar estas fuerzas a tu favor, dejas de reaccionar y comienzas a diseñar tu vida con intención. Todo comportamiento humano, desde el más simple hasta el más complejo, está impulsado por dos fuerzas invisibles pero poderosas: el deseo de evitar el dolor y el anhelo de experimentar placer. Estas fuerzas no solo influyen en nuestras decisiones diarias, sino que moldean nuestras creencias, hábitos, relaciones y hasta nuestra identidad. Desde que somos niños, aprendemos a movernos emocionalmente como si estuviéramos en un tablero de ajedrez. Esquivamos el dolor como si fuera una amenaza y perseguimos el placer como si fuera una recompensa. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que estas dos fuerzas pueden ser reprogramadas. Podemos cambiar lo que asociamos con dolor y lo que asociamos con placer, y al hacerlo, rediseñar una vida más plena. Comprender esta dinámica es como tener acceso al código fuente de nuestra mente. Nos permite tomar control de nuestros impulsos, romper patrones destructivos y crear nuevos caminos hacia el bienestar. Cuando aprendemos a usar el dolor como impulso y el placer como brújula, dejamos de reaccionar y comenzamos a diseñar. Este capítulo te invita a mirar el dolor y el placer no como enemigos o caprichos, sino como aliados estratégicos, porque detrás de cada decisión que tomas hay una historia emocional que puede ser transformada. El poder del dolor. El dolor, aunque incómodo y muchas veces temido, es uno de los maestros más poderosos que existen. Nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que antes dábamos por sentado. A diferencia del placer, que muchas veces nos adormece, el dolor nos despierta, nos sacude, nos empuja a cambiar. En mi vida, el dolor ha sido un motor silencioso pero constante. Recuerdo los días en que caminaba largas distancias por las calles de Miami, desde la casa hasta el trabajo, con los pies cansados y la mente llena de preguntas. No tenía auto, ni bicicleta, ni dinero suficiente para moverme con comodidad, pero tenía algo más valioso: una decisión firme de transformar mi vida. Mientras caminaba, escuchaba audiolibros en inglés, aunque no entendía todo. Cada paso era una afirmación silenciosa de que el dolor no me iba a detener, sino a impulsar. Ese dolor físico, el cansancio, el calor, la incomodidad, se mezclaba con el dolor emocional, la separación de mis hijos, la incertidumbre económica, la sensación de estar solo en una ciudad que parecía indiferente. Pero fue precisamente ese dolor el que me llevó a descubrir la programación neurolingüística, a estudiar desarrollo personal y a convertirme en coach. Sin ese dolor, quizás nunca habría despertado. El dolor emocional y el dolor físico afectan la mente de formas distintas, pero ambos tienen el poder de abrir puertas internas. El físico nos conecta con el presente, nos recuerda que estamos vivos. El emocional nos conecta con el pasado y el futuro, nos obliga a revisar nuestras creencias, nuestras heridas, nuestras decisiones. Cuando aprendemos a ver el dolor como una señal,
no como un castigo. Todo cambia. El dolor nos dice, aquí hay algo que necesita atención. Aquí hay una oportunidad de crecimiento. Y si lo escuchamos con humildad, puede convertirse en el inicio de una nueva historia. El atractivo del placer. Si el dolor nos empuja, el placer nos jala. Es esa sensación que nos seduce, nos invita a quedarnos un poco más, a repetir lo que nos hace sentir bien. Pero no todo placer es igual. Hay placeres que nos elevan y otros que nos hunden. La diferencia está en su duración y en su alineación con nuestros valores. El placer inmediato es como una chispa, intensa, pero breve. Lo encontramos en una comida rápida, en una serie que nos distrae, en una compra impulsiva, en una excusa para no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Este tipo de placer puede convertirse en una trampa si lo usamos para escapar del dolor en lugar de enfrentarlo. La procrastinación, las adicciones, el consumo excesivo de redes sociales, todos son ejemplos de cómo el placer puede volverse destructivo cuando no está conectado con un propósito más profundo. Por otro lado, el placer duradero es como una llama que se mantiene encendida. Lo sentimos cuando logramos una meta que nos costó esfuerzo, cuando conectamos emocionalmente con alguien, cuando ayudamos a otro ser humano, cuando nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. Este placer no solo nos hace sentir bien, sino que nos transforma. En mi camino aprendí a distinguir entre ambos. Hubo momentos en los que el placer inmediato me tentó. Dejar de escribir, evitar el esfuerzo, buscar distracciones. Pero también descubrí que el placer más profundo venía de caminar bajo el sol con los audífonos puestos, aprendiendo algo nuevo, sintiéndome cada día más fuerte. Ese placer no era cómodo, pero era real. Me hacía sentir vivo. Cuando el placer se alinea con nuestros valores, se convierte en una herramienta poderosa de crecimiento. Nos motiva a avanzar, a persistir, a construir. Pero cuando se desconecta de lo que realmente importa, se convierte en una cadena invisible que nos mantiene estancados. El propósito detrás del dolor. En septiembre de 2020, después de 9 meses de distancia, tomé una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Regresar a vivir cerca de mis hijos. Había estado en otra ciudad, intentando apoyar a un ser querido con quien compartía sueños y proyectos. Aunque nuestras formas de pensar eran distintas, yo creía que con el tiempo podríamos construir algo sólido. Pero la distancia emocional con mis hijos se volvió insostenible. Comprendí que mi presencia como padre era más urgente que cualquier plan futuro. El dolor de estar lejos de ellos me reveló una verdad. El amor no se posterga. Ese periodo fue una etapa de transición profunda. Me alejé de amistades, de rutinas, incluso de mi zona de confort. Me sumergí en el silencio, en la introspección y en una necesidad urgente de escribir. No sabía qué forma tomaría ese impulso creativo, pero sentía que debía plasmar lo que estaba viviendo. Así nació este libro, desde el dolor, pero con propósito. En mayo de 2021, una llamada del hospital cambió mi vida. Un ser querido estaba grave. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí que el mundo se volvía más pequeño, más frágil. Me invadió una soledad profunda, como si el peso de la vida se duplicara. Ya no era el hermano menor, ahora era el mayor, y con ello una nueva responsabilidad emocional que no pedí, pero que acepté con el corazón abierto. No compartí esta historia con muchas personas, no por falta de confianza, sino porque entendí que hay dolores que no necesitan ser explicados, solo vividos. En los momentos más oscuros, fueron personas desconocidas
quienes me tendieron la mano. Mis hijos eran pequeños y no comprendían lo que sucedía. Mi familia vivía lejos, y yo, en medio del caos, decidí escribir. Este libro no fue escrito pensando únicamente en mi familia o amigos, aunque los llevo en el corazón. Fue escrito para ti, que quizás estás atravesando un momento de dolor, confusión o búsqueda. Para ti, que anhelas encontrar sentido, claridad y fuerza interior. Si algo de lo que comparto aquí resuena contigo, entonces este libro ha cumplido su propósito. Recuerdo que en el funeral un pastor me dijo algo que quedó grabado en mi alma. Todos tenemos un propósito en este mundo. Algunos lo cumplen antes que otros. No sabemos cuál es el propósito que Dios nos ha dado, pero Él sí sabe cuando alguien ya lo ha cumplido. Esa frase me dio paz. Me hizo entender que el propósito no siempre se mide en años, sino en impacto. Algunas personas cumplen su propósito en 6 meses, otras en 5 años, otras en 100. Y a veces, el propósito de uno es encender la chispa en otro. Si aún no sabes cuál es tu propósito, espera descubrirlo, porque cuando lo encuentres, todo lo vivido tendrá sentido. Dos vientos, dos destinos. Imagina que estás en un velero en medio del océano. El dolor es como un viento fuerte que viene de frente, desafiante, incómodo. Te obliga a ajustar las velas, a tomar el timón con firmeza, a estar presente. El placer, en cambio, es como un viento suave que sopla desde atrás, que te impulsa con facilidad, que te hace sentir que todo fluye. Ambos vientos pueden mover tu barco, pero solo tú decides hacia dónde navegar. Si no tienes un rumbo claro, el viento del placer puede llevarte a la deriva, alejándote de tus valores, atrapándote en la comodidad. Y si no sabes aprovechar el viento del dolor, puedes quedarte paralizado, sin avanzar, luchando contra la corriente sin sentido. Pero cuando tienes un propósito definido, ambos vientos se convierten en aliados. El dolor te enseña a ser fuerte. El placer te recuerda por qué vale la pena avanzar. Juntos, te llevan más lejos de lo que imaginas. El dolor te entrena. El placer te inspira. El propósito te guía. ¿Cómo influye el dolor y el placer en nuestros hábitos? Detrás de cada hábito que adoptamos o evitamos, opera una fuerza silenciosa pero poderosa, la balanza emocional entre el dolor y el placer. Esta dinámica interna guía nuestras decisiones en cada instante, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ello. Tendemos a acercarnos a lo que asociamos con placer y a alejarnos de lo que anticipamos como doloroso. Sin embargo, lo que muchas veces pasamos por alto es que estas asociaciones no son fijas. Pueden ser reinterpretadas, rediseñadas y utilizadas a nuestro favor. Cuando aprendemos a leer estas señales emocionales y a visualizar un futuro más atractivo, convincente y alineado con nuestros valores, comenzamos a transformar nuestros hábitos desde la raíz. No se trata solo de fuerza de voluntad, sino de redirigir el enfoque emocional hacia un propósito más elevado. Crear hábitos sostenibles no es cuestión de suerte, sino de estrategia emocional. Al comprender cómo funciona esta balanza interna, podemos diseñar una vida con intención, donde cada acción cotidiana se convierte en un paso firme hacia una versión más plena y poderosa de nosotros mismos. Recompensa inmediata versus incomodidad inicial. Muchas de las decisiones que tomamos cada día están influenciadas por una tensión silenciosa, una especie de batalla interna entre el placer inmediato y el beneficio a largo plazo. Piénsalo por un momento. Actividades como comer algo dulce, revisar las redes sociales o posponer una tarea importante nos ofrecen una gratificación instantánea,
Se sienten bien en el momento, pero esa comodidad momentánea muchas veces viene acompañada de consecuencias que se acumulan con el tiempo: pérdida de energía, baja productividad o una sensación de insatisfacción personal que no sabemos de dónde viene. Ahora, en contraste, hay acciones que generan incomodidad inicialmente en el presente. Hacer ejercicio, estudiar, tener una conversación difícil. No son placenteras al principio, pero construyen algo mucho más valioso, una base sólida para el bienestar futuro. Estas decisiones, aunque incómodas, fortalecen nuestra disciplina, nuestra autoestima y nos dan claridad mental. Durante mucho tiempo, tomé decisiones sin pensar en el impacto que tendrían a largo plazo. Me dejaba llevar por lo que se sentía bien en el momento, sin darme cuenta de que ese placer inmediato muchas veces venía disfrazado de sabotaje. La clave, descubrí, está en entrenar la mente para mirar más allá del instante, aprender a vincular el placer con el crecimiento y el propósito, en lugar de con la evasión. Fue un giro radical en mi forma de vivir. Recuerdo cuando comía comida rápida casi todos los días. En el momento era delicioso, práctico, hasta reconfortante, pero con el tiempo aparecía la fatiga, la culpa y eventualmente los problemas de salud. Lo que parecía placer era solo una trampa disfrazada. En cambio, cuando empecé a hacer ejercicio, todo fue distinto. Al principio dolía, me sentía incómodo, torpe, fuera de lugar, pero luego vino la energía, la autoestima, la claridad mental, y con el tiempo la disciplina se convirtió en parte de mí. También aprendí que evitar conversaciones difíciles puede parecer una solución. Te da alivio temporal, sí, pero ese silencio acumulado se transforma en tensión y muchas veces en rupturas que pudieron evitarse con una simple dosis de valentía. Estudiar, aprender algo nuevo, tampoco era fácil. Me costaba concentrarme, me cansaba mentalmente, pero cada vez que terminaba un libro, cada vez que entendía un concepto nuevo, sentía que algo dentro de mí se expandía, como si estuviera construyendo una versión más fuerte de mí mismo, ladrillo por ladrillo. Por eso, cada vez que me enfrento a una decisión, me hago una pregunta que se volvió mi brújula. ¿Estoy eligiendo lo fácil o lo que me transforma? Porque lo fácil te entretiene, pero lo que te transforma te libera. Historia de Luis y Carlos. Luis veía el estudio como una tortura. Prefería ver series, salir con amigos o simplemente dormir. El dolor de estudiar era demasiado fuerte en el corto plazo, así que lo evitaba. Al principio no parecía grave, pero con el tiempo, su falta de preparación lo llevó a perder oportunidades y sentirse inseguro. Carlos también sentía incomodidad al estudiar, pero había aprendido a asociar ese esfuerzo con algo más grande: libertad. Cada página que leía era una inversión. Aunque el placer no llegaba de inmediato, él lo visualizaba en el futuro. A largo plazo, Carlos se convirtió en un profesional respetado, mientras Luis seguía buscando atajos que lo alejaran del dolor. Metáfora sobre la crianza. Criar un hijo sin enseñarle a enfrentar el dolor es como darle dulces cada vez que llora. Lo calmas en el momento, pero le robas la fuerza que necesitará mañana. Muchos padres, por amor o por miedo, evitan que sus hijos sufran. Les resuelven todo, los protegen de la incomodidad, les dan placer inmediato. Pero al hacerlo, les enseñan que el dolor es malo, que el esfuerzo no vale la pena, que todo debe ser fácil. Reflexión. El dolor y el placer son como dos maestros. Uno enseña rápido, pero superficial. El otro enseña lento, pero profundo. Si aprendemos a elegir el dolor que construye, en lugar del placer que adormece, nuestros hábitos se transforman, y con ellos nuestra vida.
el punto de quiebre en mi vida. En el año 2016, tomé una decisión que cambió radicalmente el rumbo de mi vida: sumergirme por completo en el desarrollo personal. Aunque ya había explorado este mundo antes, fue una experiencia dolorosa la que me impulsó con determinación. Después de una fiesta en la que me comporté de una manera que no reflejaba quién era realmente, la vergüenza que sentí se convirtió en un catalizador de un cambio profundo. No fue solo un mal momento, fue un espejo que me mostró una versión de mí que no quería seguir alimentando. A partir de ese día, comencé a buscar ayuda emocional en línea. Sin embargo, me encontré con una barrera inesperada. La mayoría de los recursos disponibles no estaban en español o no conectaban con mi realidad. Así que tomé una decisión audaz: buscar en inglés, aunque no dominaba el idioma por completo. Si te preguntas por qué no busqué ayuda profesional, la verdad es que no sabía cómo comenzar. No conocía a nadie personalmente que pudiera orientarme. No había modelos cercanos ni redes de apoyo. Por eso decidí buscar por mí mismo. Tenía la fe de que iba a encontrar una solución, aunque no sabía exactamente cómo. Quizás fue una creencia heredada de mi padre, quien solía decir: «Yo no estoy loco para ir con un psicólogo», lo que me llevó a evitar ese camino. De hecho, repetí esa frase varias veces en mis propias palabras. Pero hoy, mirando hacia atrás, me siento profundamente orgulloso de no haberlo hecho, porque lo que encontré fue mucho más que una solución. Fue una transformación. Aprender desarrollo personal en inglés me ofrecía 3 beneficios simultáneos: adquirir conocimiento valioso, mejorar mi dominio del idioma y compartir ese conocimiento con mis hijos y con cualquier persona que lo necesitara. Esta estrategia de 3 beneficios con una sola acción se convirtió en mi estándar mínimo para avanzar con rapidez, precisión y propósito. No solo me ayudó a crecer, sino que me dio herramientas para ayudar a otros. Uno de los aprendizajes más poderosos vino de Robert Kiyosaki, quien me enseñó que los activos más valiosos no son materiales, sino intangibles: tu tiempo, tu energía y tu conocimiento. Que la riqueza verdadera llega cuando eres rico mental y emocionalmente. Esa enseñanza me marcó profundamente. Me hizo entender que el desarrollo personal no es un lujo, es una necesidad, y que cuando transformas tu mente, transformas tu vida. La razón por la cual decidí escribir este libro nace de esa comprensión profunda. Cuando entendí cómo funciona mi mente, descubrí que también podía ayudar a otros que estuvieran atravesando el mismo dolor, la misma confusión, la misma búsqueda de sentido. A pesar de nuestras diferencias culturales, creencias o experiencias, hay algo que todos compartimos: el deseo de vivir con propósito, claridad y paz interior. Este libro es mi forma de encender esa chispa, esa luz, esa señal que quizás estás buscando. Está escrito para ti, que estás listo para explorar, para transformar, para sanar. Para ti, que sabes que el camino comienza desde adentro. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Haruki Murakami. Patrones mentales. Los patrones son secuencias repetidas de pensamiento, emoción o acción que se activan automáticamente ante ciertos estímulos. Son como rutas mentales que tu cerebro ha recorrido tantas veces que ya no necesita pensar para volver a ellas. Imagina que tu mente es como una selva. Cada vez que piensas o actúas de cierta manera, creas un sendero. Si repites ese comportamiento muchas veces, ese sendero se convierte en un camino, luego en una carretera y finalmente en una autopista. Así funcionan los patrones. Cuanto más los repites, más automáticos se vuelven.
Estos patrones pueden ser constructivos o destructivos. Algunos te ayudan a avanzar, como el hábito de hacer ejercicio o pensar en soluciones. Otros te frenan, como reaccionar con enojo, evitar decisiones difíciles o buscar aprobación constantemente. Lo más importante es entender que todos tenemos patrones y que muchos de ellos operan de forma inconsciente. No los elegimos conscientemente, pero sí podemos reconocerlos, cuestionarlos y transformarlos. Formación de patrones. Los patrones se forman a lo largo del tiempo como resultado de experiencias repetidas, emociones intensas y creencias que se instalan en nuestra mente. Son como huellas que se marcan en el terreno de nuestra conciencia y que luego seguimos sin cuestionar. 1. Experiencias pasadas. Situaciones emocionalmente intensas que el cerebro registra con fuerza. Por ejemplo, evitar riesgos por haber sido criticado en la infancia. 2. Repetición emocional. Asociar una emoción negativa a una situación repetida, como sentir vergüenza al hablar en público. 3. Creencias limitantes. Ideas como no soy suficiente o no merezco amor, que generan patrones de autosabotaje. 4. Influencia del entorno. Cultura, familia y entorno social que moldean nuestros patrones sin que lo notemos. Metáfora. El radar del navegante. Imagina que estás en medio del océano, guiando un barco en la oscuridad. No puedes ver el horizonte, ni las olas, ni los obstáculos, pero tienes un radar. Ese radar no te muestra todo, pero te da señales, formas, movimientos. Cuanto más entrenado estás, más rápido reconoces lo que aparece en la pantalla. Los patrones mentales son como ese radar. Cuanto más has vivido, observado, estudiado y reflexionado, más señales te reconoces. Y cuantas más señales reconoces, más rápido puedes anticiparte. En el mundo del fútbol, hay jugadores que destacan por su velocidad, otros por su fuerza y algunos por su capacidad de anotar goles espectaculares. Pero hay un tipo de jugador más raro y valioso, aquel que piensa más rápido que los demás. Andrés Iniesta fue uno de ellos. A simple vista, Iniesta no parecía el más fuerte ni el más veloz. Sin embargo, dentro del campo parecía tener un sexto sentido. Sabía exactamente dónde estar, cuándo pasar y cómo moverse antes de que los demás siquiera reaccionaran. ¿Su secreto? El dominio de los patrones mentales. Desde joven, Iniesta desarrolló una habilidad extraordinaria para leer el juego. Observaba cómo se movían sus compañeros, cómo reaccionaban los defensas y cómo se abrían los espacios. Pero más allá de lo físico, entrenó su mente para reconocer patrones emocionales y mentales, como mantener la calma en momentos de presión, como visualizar jugadas antes de que ocurrieran, y cómo transformar la ansiedad en enfoque. En entrevistas, Iniesta ha compartido que trabajó con psicólogos deportivos para fortalecer su preparación mental. Aprendió a controlar sus emociones, a visualizar escenarios complejos y a responder con claridad en situaciones de alta tensión, como aquella inolvidable final del Mundial 2010, donde marcó el gol que hizo campeón a España. Lo que hacía especial a Iniesta no era solo su técnica, sino su capacidad de anticipación. Mientras otros reaccionaban, él ya había visto el patrón. Mientras otros se dejaban llevar por la presión, él respiraba, observaba y decidía con serenidad. Esta historia nos recuerda que los patrones mentales no solo están en el juego, sino también en la vida. Todos tenemos secuencias internas que repetimos, pensamientos, emociones, reacciones. Algunos nos impulsan, otros nos limitan. La diferencia está en quién los reconoce y los transforma.
En la vida, tú también tienes un radar. Cada experiencia, cada error, cada intento, cada observación afina tu capacidad de reconocer patrones. Y cuando reconoces más que otros, te adelantas. Ejemplos de patrones en otros contextos. Boxeo. Leer el cuerpo del oponente. En el cuadrilátero, la fuerza bruta no es suficiente. Campeones como Mohamed Ali o Manny Pacquiao dominaron el arte de leer patrones corporales, la respiración del rival, el ritmo de sus pasos, la tensión en sus hombros. Sabían cuándo venía un gancho, cuándo el oponente estaba agotado, cuándo era el momento de atacar. El boxeo, en su esencia más pura, es una danza de intuición entrenada. El que reconoce antes, golpea mejor. Música. El oído que anticipa la armonía. Un músico experimentado, ya sea un pianista de jazz en Nueva York, o un guitarrista flamenco en Sevilla, o un baterista en Tokio, desarrolla la habilidad de reconocer patrones sonoros. Sabe cuándo viene un cambio de ritmo, cuándo entra el coro, cuándo debe improvisar. Escucha más allá de las notas, percibe la intención, la energía, la emoción. La música es un lenguaje de patrones y el oído entrenado es su traductor más fiel. Cocina. El instinto del sabor perfecto. Un chef con experiencia no depende únicamente de recetas. Reconoce patrones en el olor, el color, la textura, el sonido del sartén. Sabe cuándo una cebolla está caramelizada, cuándo una salsa necesita equilibrio, cuándo un plato está listo sin necesidad de probarlo. La cocina es intuición sensorial, y esa intuición nace del reconocimiento de patrones repetidos una y otra vez. Conducción. El arte de anticipar el tráfico. Un conductor experto, ya sea en Londres, Sao Paulo o El Cairo, no solo maneja, lee la ciudad. Reconoce patrones en el comportamiento de otros conductores, en el flujo del tráfico, en los gestos de los peatones. Sabe cuándo cambiar de carril, cuándo frenar antes de tiempo, cuándo evitar una calle congestionada. Conducir bien no es solo habilidad técnica, es intuición urbana basada en experiencia acumulada. Contraejemplos. Boxeo. Golpear sin leer. Un boxeador novato que se enfoca solo en lanzar golpes sin observar al oponente puede agotar su energía rápidamente. No anticipa los movimientos del rival, cae en trampas y termina expuesto a contraataques. En vez de una danza, su combate se convierte en una lucha desordenada, donde la fuerza bruta no compensa la falta de estrategia. Música. Tocar sin escuchar. Un músico que se concentra únicamente en ejecutar notas técnicas, sin escuchar a los demás integrantes de la banda, puede desentonar, entrar fuera de tiempo o romper la armonía del grupo. Aunque tenga talento, su falta de sensibilidad musical lo desconecta del flujo emocional y rítmico de la pieza. Cocina. Seguir recetas al pie de la letra. Una persona que cocina solo siguiendo instrucciones, sin observar el proceso, puede terminar con una cebolla quemada, una carne seca o una salsa desequilibrada. La receta dice 10 minutos, pero no reconoce que el fuego está más alto de lo normal. Cocinar sin intuición convierte el arte culinario en una fórmula rígida y poco confiable. Conducción. Manejar sin leer el entorno. Un conductor que solo sigue el GPS sin observar el tráfico, los gestos de otros conductores o las señales del entorno puede terminar en un embotellamiento, cometer errores peligrosos o incluso causar accidentes. Manejar sin leer la ciudad es como navegar sin brújula, técnicamente posible, pero arriesgado. La conciencia, el poder de cambiar patrones.
La mente humana crea patrones como una forma de ahorrar energía, y lo hace sobre todo a partir de eventos emocionalmente significativos. Una pérdida, un logro, una traición o una revelación pueden dejar una huella tan profunda que el cerebro decide automatizar la respuesta. Si ese evento se repite o se asocia con una emoción intensa, se convierte en un patrón mental. Una fobia es una forma de crear patrones de una forma extremadamente rápida, porque incluye alta emoción en un momento de trauma. Hay personas que tienen fobia a algún alacrán o a una culebra, ascensores, aviones, a una rata, a una araña, un cuarto pequeño. Son miles las posibilidades en que personas pueden desarrollarla, y eso es simplemente un tipo de aprendizaje. Si lo transformamos a términos resolvibles, la PNL tiene técnicas para borrar fobia de 20, 30 o 40 años en menos de una hora. Richard Bandler ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a deshacer fobias. Podrás encontrar una de las técnicas que él usa en el capítulo 21 de Ejercicios. Algunos de estos patrones nos impulsan, otros nos limitan. La buena noticia es que todo patrón puede ser observado, comprendido y transformado. La conciencia es la herramienta que nos permite interrumpir lo automático y rediseñar lo intencional. Pon especial atención más adelante en la fórmula C4I. Cierre del capítulo. El arte de rediseñar tu mente. Ahora que has explorado cómo el dolor y el placer influyen en tus hábitos, tus decisiones y tus patrones mentales, estás listo para dar un paso más profundo. Este capítulo no fue solo una reflexión, fue una herramienta para despertar tu conciencia. Porque cuando entiendes que tus patrones no son tu destino, sino tu punto de partida, todo cambia. Recuerda esto: el dolor no es tu enemigo, es tu entrenador. El placer no es tu meta, es tu señal. La conciencia no es un lujo, es tu superpoder. A partir de ahora, cada incomodidad puede ser una oportunidad, cada tentación una elección consciente y cada patrón una posibilidad de transformación. ¿Estás listo para reprogramar tu mente y diseñar tu vida desde adentro? Entonces sigue escuchando. Lo mejor aún está por descubrirse.